Vamos a leer Juan capítulo 10 desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les digo la verdad, cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Pero el pastor que cuida las ovejas entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Jesús les dio este ejemplo, pero la gente no entendió lo que les decía. Jesús les dijo otra vez, les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Nuevamente los judíos no estaban de acuerdo entre ellos por lo que decía Jesús. La mayoría decía, tiene un demonio y está loco, ¿por qué lo escuchan? Otros decían, un hombre que tiene un demonio no dice estas cosas. Un demonio no puede darle la vista a un ciego. Amén. En todo lugar, en todo espacio, siempre hay el, el sitio definido para poder entrar es una puerta, ¿cierto? Eh, y Jesús nos estaba enseñando en este pasaje que Él entra por la puerta y luego de hecho más adelante lo que Él nos dice es yo soy la puerta. No solo yo entro por la puerta, sino que yo soy la puerta. Y los que entran por otro lado, dice, son ladrones y salteadores, son ladrones y bandidos, dice. Y en la Reina Valera dice, se trepan. Perdón, en la nueva traducción viviente dice, se trepan por otro lado, ¿sí? Para subirse. Y, y eso me llama mucho la atención, ¿sí? O sea, los que se meten por otro lado, trepan para subirse. La semana pasada, como nos hicimos aquí en el salón y yo sentía que estaba haciendo mucho calor, yo abrí una ventana. ¿Sí? Yo dejé abrí la ventana y para que como que se ventilara. Y después cuando salimos, nos fuimos, yo no me acordé de esa ventana nunca más. No me volví a acordar de esa ventana. Y el lunes por la mañana, cuando me estaba bañando, me acordé de la ventana. Lunes en la mañana,
Había pasado toda la tarde, toda la noche, y me acordé de la ventana y me dolió aquí el estómago. O sea, un dolor aquí en el estómago. Dije, dejé la ventana abierta. Que Dios mío, que no se hayan entrado. Fue la única expresión. Que Dios mío, que no se hayan entrado. Porque una ventana abierta, pues, es, aquí lo usamos de esa manera, es un papayazo. ¿Sí? Y yo quedé ahí con la cosa y dije, Mónica, no, te voy a sacar al perro y voy a entrarme porque yo dejé la ventana abierta, no podemos seguirla dejando abierta, no. Y ella me dijo, tranquila, no, confiamos y no sé qué. Y resumida la historia es que gracias a Dios, Viviana cerró la ventana. Ella había cerrado la ventana, o sea, cuando salimos, ella se aseguró y vio la ventana abierta y ella la cerró. Pero yo no lo sabía, yo lo supe después de que había cerrado la ventana. Y, y yo pensé, dije, se pudo haber colado un ladrón y todo por mi descuido, por no haberme fijado. Yo tenía que haberme fijado. En segundos fueron todas esas cosas que uno piensa, dije, por mi culpa, y si se llevaron el video, y todas esas cosas, o sea, fue en un segundo la mente va, es una cosa terrible, la mente es una cosa terriblemente mala, o sea, es una cosa, ¿sí? Y me sentí muy mal, porque dije, si se perdió algo por mi culpa, ¿sí? O sea, yo me sentí muy mal, dije, claro, porque si yo abro, yo tengo que asegurarme de cerrarla y todo, y gracias a Dios que yo creo que todos tenemos que estar pendientes de eso. Eso es una cosa muy buena de que todos estemos pendientes, de que todos podamos eh, asegurarnos de que, bueno, queda todo, sí, 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 se recogió todo, que todo quede recogido. Y yo creo que Dios usó esa situación porque de verdad, o sea, yo me desayuné y todavía tenía esa cosa aquí, ese hueco en el estómago que se siente como de la preocupación, ¿sí? Y, y me quedé pensando en las ventanas abiertas, ¿sí? Realmente me quedé pensando. Fue tan impactante, pero yo creo que Dios permitió eso para enseñarme y para que realmente pensáramos y habláramos de las ventanas abiertas. ¿M? Y Dios realmente me mostró. Y yo creo que Dios quiere que nosotros nos aseguremos de que en nuestras vidas no tengamos ventanas abiertas. ¿Sí? Porque una ventana abierta, como decía Lorena, es dar papaya. ¿Sí? Y el pasaje que nosotros leímos dice que el que es el dueño entra por la puerta y que los que son ladrones y bandidos, el ladrón y el bandido entra por otro lado, que no es la puerta. ¿Por dónde entra? ¿Por qué otro lado? Por las ventanas, ¿cierto? Por los techos, por las ventanas. ¿Sí? Y si fuera de eso dejamos la ventana abierta, ¿cierto? Estamos facilitando la entrada, ¿sí? Y tener una ventana abierta es una invitación a un ladrón, ¿sí? Y ese mismo pasaje lo menciona aquí Jesús en el versículo 10, ¿sí? Dice que el ladrón, y habla del ladrón, versículo 10. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Y si yo dejo las ventanas abiertas, pues robar puede ser que yo esté perdiendo las bendiciones. Puedo perder, me pueden quitar lo que Dios me ha dado. Destruir puede ser acabar con algo, hacer un daño muy grande y pues matar pues significa realmente un daño que puede llegar a ser irreparable, ¿cierto? Irreversible, o sea, que no se puede hacer. Y eso nos muestra la importancia y el cuidado que tenemos que tener en nuestras vidas y asegurarnos de no tener ninguna ventana abierta por donde se nos pueda entrar el ladrón. Y Dios quiere que esta mañana nos aseguremos de cerrar las ventanas en nuestras vidas. Y,
Y al pensar en esa analogía de las ventanas, me puse a pensar y a buscar en la escritura qué puede ser una ventana abierta en una vida de una persona, qué puede ser una ventana abierta, qué cosas pueden significar tener ventanas abiertas. ¿Mm? Y me puse a estudiar y a buscar y le pedí a Dios, Señor, ¿qué es una ventana abierta en la vida de una persona por la que se pueda trepar el ladrón y entrarse y robar, matar y destruir? Y realmente yo creo que ese mismo susto de aquí del estómago que yo tuve es el que Dios me está mostrando que puede ser que tengamos ventanas abiertas y se nos entre el ladrón y nos puede hacer mucho daño en nuestras vidas. Y entonces que nos podamos asegurar de cerrarlas lo más pronto posible y evitar un saqueo destructivo de nuestras vidas e incluso una pérdida irreparable, ¿sí? Que realmente nosotros nos aseguremos de que no tengamos ninguna, de que no dejemos ninguna ventana abierta. Y Dios me mostró unas que quiero hoy que las revisemos y que las estudiemos juntos. Cosas que pueden ser ventanas que tenemos abiertas, cosas que pueden estar allí y que son una invitación al ladrón a hacernos daño. Y el único propósito de esto, porque no le tenemos miedo al ladrón, ¿sí? O sea, nosotros no le tenemos miedo al ladrón, no le tenemos miedo al enemigo, porque el enemigo está vencido. El único propósito es asegurarnos de que no se nos entre por un descuido nuestro, por tener una ventana abierta, por dejar la ventana abierta y que pasen los días y las noches y realmente se convierta en una invitación para que el ladrón se nos entre y que tomemos la acción hoy mismo de cerrar cualquier ventana que tengamos abierta. ¿Mm? Y usualmente se utiliza ese, uy, no, es que se le abrió la puerta al enemigo, ¿no? A veces se escucha eso, ¿no? En algunos contextos, no, le abrió la puerta, ¿sí? Pero el ladrón no se entra por la puerta, porque por la puerta lo vamos a estar esperando, ¿sí? Y sabe que por ahí no puede entrar, ¿sí? Entonces, por eso realmente yo creo que Dios me mostró que es una ventana la que tenemos abierta, la que podemos tener abierta. Y tengo unas ventanas que quiero que revisemos a la luz de las escrituras y en todas se menciona al ladrón. En todas esas ventanas, por eso creo que sí son ventanas que uno puede tener abiertas. Entonces vamos a mirar las ventanas que encontramos y vamos a empezar. La primera ventana es el enojo. Efesios 4, 26 y 27. Dicen en esta versión, que es palabra de Dios para todos, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. En Reina Valera dice, en ese mismo pasaje dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Para mí es una continuación, ¿sí? Es una continuación de ese airaos, pero no pequen, ¿sí? Y aquí en esta versión dice, es no dejen, no permitan que la ira los haga cometer pecados. En la escritura dice que en la ira no obra la justicia de Dios. ¿Mm? La ira hace cometer pecados. Y en la nueva traducción viviente dice, se peca al dejarse controlar por la ira. ¿Mm? Y el contexto más claro está en Reina Valera, porque dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nos da y nos muestra es que la ira, el enojo es una emoción. Y todos tenemos emociones. Y pasamos por esas emociones. A veces nos enojamos. ¿Sí?
A veces nos enojamos, pero el pecado es seguir enojado. ¿Sí? Ese es el pecado y permitir que ese enojo controle nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nosotros está diciéndonos ahí. Por eso dice, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, cuando usted sigue enojado, es cuando usted le está abriendo la ventana y deja la ventana abierta. Por eso es que el enojo o la ira es una ventana abierta. Cuando usted sigue enojado, la Biblia dice, no se enojen, sino que es normal que nos enojemos, ¿sí? Y yo creo que hace parte de nuestra misma naturaleza humana, nos enojamos. Hay cosas en que nos enojamos y como yo les digo a veces en el colegio, a veces no ayudan, ¿cierto? Uno trata de no enojarse, pero la gente no ayuda, no colabora, ¿cierto? Pero es uno el que decide finalmente, no se olviden de eso, ¿cierto? Somos nosotros los que decidimos. Pero el error está en permitir que sigamos enojados y que reaccionemos con base en la ira, con base en el enojo. No podemos reaccionar con base en el enojo, porque ahí es cuando cometemos pecado. Yo veía la noticia esta semana de ese hombre que atropelló a unos motociclistas y que se vinieron como 200 motociclistas, le destrozaron el carro, lo bajaron, lo mataron a golpes. Pues yo creo que no hay cosa más malvada que ese tipo de cosas, ¿sí? Es malvado, porque le pegaron y yo creo que ninguno, pienso yo, en el fondo ninguno quería matarlo, ¿sí? Sino querían como que sintieran la ira, la rabia, ¿sí? El enojo, ¿sí? Hacerles sentir y desfogar la ira en esa persona y terminaron matando a esa persona. ¿Sí? Y yo me imagino todos aquellos que lo saben, no creo que los pueda identificar la justicia humana, porque además estaban con cascos, pero aquel que está allí en su casa hoy y que sabe que le dio, porque sabe que le dio, y sabe que lo golpeó y sabe que lo pateó y saber que está muerto, yo creo que eso tiene que ser una cosa muy dura en su mente y en su conciencia. Y esperamos que se arrepienta, ¿sí? Que pueda alcanzar el perdón de Dios. Pero ese enojo y mantener el enojo se convierte en una ventana abierta, porque por eso dice, no deis lugar al diablo. Cuando se enoje, no dé lugar al diablo. Y si usted se mantiene el enojo, pues lo que va a hacer es dejar esa ventana abierta. Dejar la ventana abierta para que se pueda entrar. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Jesús nos llamó a que no nos enojáramos. Jesús nos llamó a que no nos enojáramos. Mateo 5, 21 y 22. En Reina Valera dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En esta palabra de Dios para todos dice, ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno.
Y fíjense que esto va escalando, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? El que se enoje y el que le diga necio o el que lo maldiga, el que diga una cosa fea y el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y es que fíjense cómo la ira puede llevar incluso a la perdición. Y por eso tiene sentido esto que dijo Juan y que dijo Jesús. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Fíjense cómo esa ventana, y si se entra el ladrón, puede llegar a destruir, puede llegar a matar, puede llegar a perder, hacer que una persona se pierda. Entonces, y el asunto es, ¿será que todavía yo tengo rabia contra alguien? ¿Hay algo que todavía estoy guardando de rabia contra alguien? ¿O soy como un amigo que yo tengo que es fosforito? O sea, eso por cualquier cosa ya es maligno. ¿Como contra quién es? ¿Sabes? Sí. Cierto que esos se enojan, pero rapidito, ¿cierto? ¿Será que a veces somos así? Que me ha dicho, no nos puede decir nada bien. ¿Y qué? ¿Cierto? No, no debe ser así, porque esa es una ventana abierta al enemigo. Dios quiere que hoy reconozcamos y cerremos ventanas si tenemos abiertas. La ira y guardar la ira por mucho tiempo puede generar incluso problemas físicos. La ira puede generar enfermedades cardiovasculares. La ira afecta la función pulmonar. La ira genera dolores de cabeza y dolores musculares. Y la ira afecta el sistema inmunológico, deprime el sistema inmunológico y nos hace más propensos a enfermedades. Todo eso causa el enojo. Todo eso causa. Incluso dicen que cuando uno tiene un arranque de ese de ira, todo lo que pasa en el organismo, la energía que se consume es una cosa impresionante. Físicamente se afecta, pero la implicación espiritual es todavía más grande. La implicación espiritual es que se convierte en una ventana abierta para el ladrón, para el enemigo. ¿Cuál es la solución para esta ventana abierta? ¿Cómo cerramos esa ventana? Dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Una manera de cerrar esa ventana es pasar por alto la ofensa. Y esta como es de difícil a veces, ¿cierto? Pero tenemos que pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable cómo perdona a los que le han hecho daño. Y en Reina Valera y en Nueva Traducción Viviente dice, el que pasa por alto la ofensa. ¿Sí? Esa es la manera en la cual podemos nosotros dar y cerrar esa ventana del enojo en nuestras vidas. Pedir a Dios la paz y la sabiduría. Pero como es una ventana abierta, la manera más sencilla de cerrarla, pues es tomar la decisión de hacerlo. Todas estas ventanas que vamos a ver, se cierran tomando la decisión de cerrarlas. ¿Ok? Voy a cerrar esto. Voy a poner el seguro para que no me quede abierta nunca más. Entonces, primera ventana abierta, el enojo, la ira. Vamos con la segunda ventana abierta. Segunda de Corintios 2, 10 y 11.
Y aquí Pablo les estaba enseñando, el contexto de este pasaje es que Pablo les estaba enseñando a ellos. Y voy a leer en las dos versiones, voy a leer en Reina Valera y voy a leer también en Palabra de Dios para Todos. En Reina Valera dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que, lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja ninguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí está diciendo eso, ¿no? Está hablando del perdón. Dice, si ustedes lo perdonaron, yo también lo perdono. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. En Palabra de Dios para Todos dice, yo perdono al que ustedes perdonen. Y mi perdón, si es que yo tenía que perdonar algo, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo. Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Entonces, demorar o posponer o no querer perdonar no es una ventana, es un ventanal abierto con luces de neón diciendo abierto, abierto, abierto. Porque aquí lo está diciendo, ¿cierto? Dice que cuando no se perdona, Satanás gana ventaja. Estamos dando una ventaja al enemigo. Es necesario perdonar para no dar ventaja, para que no se aproveche el enemigo de nosotros. No perdonar es más común de lo que parece. Y nosotros a veces decimos, sí, sí, yo ya perdoné, sí, pero allá está el dolor, sí, y allá está la cosa todavía. Y cuando lo vemos como que la rabia, no, no lo hemos perdonado. No lo hemos perdonado. Y si nosotros no perdonamos, tenemos una ventanota abierta, de par en par. Y esta es la manera más sutil que tiene el mundo para que nosotros abramos ventanas. Porque nos dicen, pero no, usted tiene que cuidarse, usted no, usted mire a ver qué hace, usted mire por usted. El mundo dice esas cosas. Pero ya incluso el mundo se está dando cuenta de los daños que genera la falta de perdón en las personas. Ahora ya no es solamente un asunto espiritual, es un asunto que muchos, incluso de esos nuevos ahora que se llaman coach y todas esas cosas, dicen, hay que perdonar. Es necesario perdonar. No es fácil, es cierto. Perdonar no es fácil, pero es necesario hacerlo. Y siempre, siempre vamos a tener muy buenas razones para no perdonar. ¿Sí? Siempre vamos a tener, no, pero es que lo que me hizo es muy terrible, no, es que el dolor, es que el daño que me hizo es muy grande y siempre vamos a tener miles de razones para no perdonar. Justificaciones por montones para no perdonar. Siempre vamos a tener. Pero tenemos que entender también que si nosotros no perdonamos, le estamos dando ventaja al enemigo. Estamos permitiendo que el ladrón tome ventaja, que el ladrón entre. Y sabemos que entra a robar, matar y destruir. La verdad es que el perdón es liberador y beneficia más al que lo da que al que lo recibe. Que lo recibe también se beneficia, por supuesto. Claro, pero me beneficia más a mí que al otro. Cuando yo perdono, el que me beneficio soy yo. Porque la falta de perdón, decía un escritor, es
tomarme un veneno esperando que le haga daño al otro. Esa es la falta de perdón. El que me lo estoy tomando soy yo, pero estoy esperando que el otro se envenene. Pero quien se lo está tomando soy yo. El que se hace más daño con no perdonar soy yo. Y es un asunto que nosotros tenemos que entender. La falta de perdón a mí es al que me afecta. Por eso es que yo tengo que perdonar. Perdonar es entonces una manifestación de fe y de confianza en Dios. Porque yo entrego ese dolor al Señor. Porque yo rindo ese daño que me han hecho a Dios y lo entrego en sus manos. Y le digo, Señor, encárgate tú. Sé tú el que te desquites, sé tú el que, la misma Biblia dice, mía es la venganza. No busquen ustedes. Dios nos llama a perdonar. Es el llamado que Dios nos hace. Y la Biblia no dice, dependiendo de el daño, entonces perdone, ¿no? Fue poquito, bueno, entonces sí, pero rangos y categorías no. Incluso Jesús les dijo que tenían que perdonar. Y Pedro le dijo, ah, sí, ¿cuánto tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cierto? Y Pedro le dijo, ¿cuánto? ¿7? Y dijo, 7, eso va a ser un montón, ¿cierto? 7. Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino te digo 70 veces 7. Entonces 49, ¿cierto? Y de pronto habrá gente que lleva la cuenta. Y nosotros a veces decimos, no, pero ya una, ya se la pasé. 2, bueno, pero no, ya 3, sí, que no abuse. Y Jesús dijo, 70 veces 7. Y eso nosotros decimos, no, ya esta es la segunda vez que me la hace, ya no se la rebajo. Pero entonces, ¿lo vamos a hacer o no? ¿Vamos a justificarlo o vamos a hacer caso? ¿Vamos a dejar la ventana abierta para que se nos entre o vamos a tomar la decisión de cerrarla? Sí, pero es que fue una, fue dos, fue tres, fue 5, fue 10. Sí, no se justifica. Y aquí yo lo que estoy diciendo es no se justifica. Pero lo que la Biblia nos dice es que tenemos que perdonar. Marcos 11, 25 y 26. Y estamos hablando de palabras de Jesús. Nosotros podemos tener las mejores razones, las más razonables. Podemos tener la justificación más grande para no perdonar, pero no sirve de nada. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Y aquí nos dice que el perdón se da en oración. Nosotros tenemos que perdonar en oración. Si estamos orando, perdone. Ahí es donde debe perdonar. A veces no necesitamos, y la Biblia no nos dice que vayamos a buscar a la persona para decirle que la perdonamos. No, eso no se necesita. Se necesita hacer en oración, allí en lo secreto, con Dios y ustedes. Ahí es donde debemos perdonar. No es ir a buscarle a la persona para decirle, "Mira, te perdono".
Imagínense lo que es soberbio, ¿cierto? Se convierte incluso en el otro extremo. ¿Sabe qué? La perdona. Y a veces queda uno como así, que no sabe ni qué dicen, ¿cierto? El perdón es en oración. Pero la segunda parte es realmente contundente. Y es que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Y si Dios no nos perdona, quedamos con nuestros pecados, con nuestros delitos y expuestos al infierno de fuego. Quedamos expuestos y nosotros no perdonamos. Dios no nos puede perdonar. Entonces, por eso yo les decía que es una ventanota el no perdonar, una ventana, un ventanal abierto, porque si se entra, puede destruir una vida por completo. Ya han identificado los médicos las consecuencias en la salud cuando no se perdona. Cuando una persona no ha perdonado, tiene enfermedades cardíacas, está expuesto a que le dé cáncer, se sube el colesterol, hay dolor crónico y es una posibilidad para la depresión. Todo eso por no perdonar. Todo eso por no perdonar. Físicamente, fíjense cómo todas estas ventanas abiertas también afectan el cuerpo físico. ¿Sí? Afectan también el cuerpo, nuestra vida realmente. ¿Cuál es la solución para esta ventana? Perdonar en oración. Perdone en oración. Tome la decisión. No lo haga esperando sentir algo. A veces esperamos y decimos, no, yo todavía no. ¿Sí? Y yo he escuchado personas que dicen, no, sí, yo sé que lo tengo que perdonar. Yo sé que la tengo que perdonar, pero todavía no. Y es como si ahí buscando fuerzas o victimizándose también, sí, un poco allí como contemplando el dolor. ¿Sí? Y no, lo que hay que hacer y la solución para la falta de perdón es perdonar, tomar la decisión de perdonar. Y empieza aún sin sentirlo hay que hacerlo, aún sin sentirlo. ¿Por qué? Porque es una decisión y hacerlo en oración delante de Dios. Y Dios va a respaldar eso y Dios va a empezar a sanar, porque a veces no sanamos esas heridas que hemos sufrido porque todavía no hemos perdonado. Y entonces esperamos que Dios sane nuestras heridas para poder perdonar, pero es al revés. Primero perdonamos para que Dios pueda entrar a sanar, porque si no hemos perdonado, pues simplemente estamos dándole la ventaja al enemigo, como leíamos, y estamos diciéndole a Dios no se meta. Y Dios no puede obrar para sanarnos. Entonces, primera ventana, el enojo. Segunda ventana, la falta de perdón. Tercera ventana, la ansiedad y las preocupaciones. Primera de Pedro 5 del 7 al 8. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Y en palabra de Dios para todos dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Si nosotros no ponemos toda nuestra ansiedad y todas nuestras preocupaciones y descansamos en Dios, el apóstol Pedro dice aquí que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. La ansiedad, darle ese lugar a la ansiedad y a las preocupaciones, es ponerse en un lugar donde el enemigo nos pueda devorar. Por eso es una ventana abierta. La ansiedad es una ventana abierta porque se convierte en una falta de confianza en Dios. ¿Sí? Se convierte en esa ausencia de confiar en Dios. Y eso lo hace una ventana abierta. Estar preocupados todo el tiempo. Estar angustiados todo el tiempo. No darle ese espacio a Dios se nos vuelve una ventana por la que el enemigo se puede entrar. Y dice que Él está ahí mirando a ver a quién devora. Y no sé si ustedes se han dado cuenta precisamente cómo cazan los leones, ¿no es cierto? El acecho. ¿Y de quién se aprovechan? De las que están ahí, ¿no? Que no saben. Y las preocupaciones y la ansiedad es la que nos hace estar así. Porque nos hace descuidarnos, no estar pendientes de dónde estamos, porque estamos preocupados en muchas cosas y sácate que salta. Ni siquiera sabe de dónde saltó, ¿cierto? Esas pobres gacelitas no se dan cuenta ni de dónde salió. Cerremos esa ventana de la ansiedad. Cerremos esa ventana de las preocupaciones. La ansiedad también genera problemas físicos. ¿Sabía? Genera fatiga, genera problemas para poder dormir, genera problemas respiratorios, genera malestares estomacales, produce mareos, baja las defensas. Todo eso produce la ansiedad y la preocupación. Dios nos está diciendo, cierra esa ventana. Cierra esa ventana porque si usted no cierra la ventana, va a estar llevando eso a nivel físico, pero sobre todo a nivel emocional y a nivel espiritual. A nivel espiritual. Tenemos que cerrar la ventana. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se cierra esa ventana? Confiando en Dios, con la fe, rindiendo la vida a Dios y dependiendo de Dios completamente, completamente. Voy a irme con la última de las ventanas. La última de las ventanas abiertas es la falta de arrepentimiento o los pecados no confesados. Esto se convierte en una ventana abierta. Primera de Timoteo 3:7. Dice el 7 en palabra de Dios para todos. Además debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo trata de ponerle.
Y en Reina Valera dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dar mal testimonio al andar en pecado o saber que se hizo algo malo o se cometió pecado y no arrepentirse, no es abrir una ventana, es abrir todas las ventanas de la casa y caer en las trampas del diablo. Todo tipo de pecado conduce a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y no estamos exentos de cometer pecado. Podemos pecar, equivocarnos, pero tenemos que ser prontos para arrepentirnos, reconocer delante de Dios nuestro pecado. Porque si bien la paga del pecado es muerte, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es quien intercede por nosotros. Es Él a través del cual podemos obtener perdón a nuestros pecados. Pero tenemos que confesarlo y apartarnos del pecado. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer nuestros pecados y apartarnos. El que reconoce, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, dice la Escritura. Pero si permanecemos en esas cosas, dice que es un lugar para tener el lazo del diablo. ¿Qué es el lazo? Para atar, para dominar, para esclavizar. Porque recuerden que todo el pecado hace esclavitud, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es. Por eso se convierte en una puerta, en una ventanota, en casi todas las ventanas. Si nosotros nos equivocamos, seamos prontos, rápidos, para pedirle perdón a Dios. No decimos que no nos podemos equivocar, no, que no pecamos. No, por supuesto que pecamos, porque somos humanos y estamos en el camino de la perfección. Pero tenemos que ser rápidos, prontos para reconocer, Señor, perdóname, fallé, me equivoqué, no soy perfecto. Y Dios nos perdona. Dios lo hace porque Él es bueno y Él no se acuerda de nuestros pecados. Y entonces cuando volvemos otra vez, Él no nos dice, otra vez usted. No nos dice otra vez porque Él ya no se acuerda de la vez anterior, ¿cierto? Esa es la maravilla del amor de Dios. Nosotros, y veramos nosotros, por nosotros, ya habíamos descalificado a todo el mundo. Ya les habíamos mandado el fuego para que los consumieran. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Él tiene misericordia, es bondadoso, es misericordioso. Y la falta de arrepentimiento y no confesar los pecados también tiene consecuencias físicas, ¿sabía? Que también produce una situación en nuestro cuerpo, y eso sí lo dice, no la ciencia, lo dice el Salmo 32. El Salmo 32 dice las consecuencias físicas de no confesar los pecados. Salmo 32, 1, del 1 al 5. Voy a leerlo para tener contexto desde el 1 hasta el 5.
Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como la tierra que se seca en el verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. En Reina Valera dice que se envejecieron mis huesos. Cuando no confesé mis pecados, se envejecieron mis huesos. Salmo 32, del 1 al 5. O sea, la consecuencia física es envejecerse y no prosperar. Todos queremos rejuvenecernos, por eso nos echamos cremitas en la cara. Pero si no confesamos, nos podemos echar todas las cremas del mundo, pero no nos va a funcionar. Necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Cómo cerramos esa ventana? Y confesando delante de Dios nuestros pecados, arrepintiéndonos de manera inmediata, no siguiendo en lo mismo, apartándonos de nuestro pecado. Esa es la manera más sencilla de cerrar esa ventana, confesando a Dios nuestras faltas. Y esa es la ventaja de confesar las faltas, porque Él tiene misericordia. Yo me acuerdo cuando yo era niño, a uno lo llevaban a confesarse, ¿eh? Y a veces era fila, porque nos llevaban a todos, tenía que ir. Y como eso es así, y a veces uno no lo ve, ni él lo ve a uno, ¿cierto? Esa es la idea. Pero una vez yo vi al curita que se salió. Como ¿qué está diciendo? ¿Para quién es? ¿Qué está diciendo? A verlo. De cómo sería lo que estaba contando que se salió para verlo. Dios no es así. Dios no es así. ¿Y cómo sería la barbaridad que se salió para ver quién era? Dios no es así. Dios no está para darnos con un palo cuando confesamos nuestros pecados, ni para juzgarnos, sino para perdonarnos. Pero debemos ir a Él arrepentidos y debemos ir a Él para no seguir en lo mismo. Porque si nos arrepentimos, si seguimos en lo mismo, pues lo que tenemos es la ventana abierta y es un lazo al diablo. Pidámosle a Dios que nos muestre esta mañana si tenemos que cerrar alguna ventana, si tenemos alguna ventana abierta, para que no se nos vaya a quedar ninguna ventana abierta por la que se nos pueda trepar el ladrón. Examinémonos y tomemos la decisión hoy mismo. No espere más, no le dé más largas al asunto. Hoy es la oportunidad para cerrar esa ventana que tenemos abierta en nuestra vida.